Platico ahora con Leopoldo Maldonado, él es oficial de protección y defensa de Artículo 19 de México. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. El sexenio más violento contra la prensa del que se tenga registro. Sí, sin duda, y además abonar que es el sexenio que ha contado con más instituciones en materia de protección, el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, la Fiscalía de Libertad de Expresión, que bueno, existe desde el 2011, pero finalmente ahora tenemos que, a pesar de que se han creado leyes, mecanismos, instituciones, todo esto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en materia de libertad de expresión, y entonces estamos en una situación muy difícil para México. ¿Qué se necesita hacer para que cambie el panorama? Porque de por sí el panorama de violencia contra todo mundo, mujeres, doctores, ingenieros, en general, el ambiente de inseguridad tiene una gráfica que no parece corregirse a la baja. Efectivamente, mira, yo creo que aquí uno de los elementos a tomar en cuenta es que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia. Y sin este derecho fundamental, que evidentemente es un derecho para todos y todas, pero que especialmente se vincula con la labor profesional de las y los periodistas, pues estamos muy lejos de alcanzar un Estado democrático de derecho. Es por eso que en este informe, que además de ser un corte de caja del sexenio, hacemos una propuesta al final para todos los candidatos y hasta ahora la candidata independiente, para que adopten un compromiso político hacia la libertad de expresión y para garantizar la libertad de expresión. Es decir, no basta que las leyes aprueben ciertos mecanismos, que por ejemplo en el 2012 se haya aprobado una reforma constitucional para que la PGR atrajera los casos del Foro Común en materia de delitos contra la prensa, y que en 2013 eso se configurara en diferentes leyes secundarias a nivel federal. Hace falta voluntad política, hace falta que haya un compromiso real para garantizar y proteger la libertad de expresión por parte de los actores políticos. Y hay un dato espeluznante, es decir, contrario a lo que se dice fuera de México, el mayor perpetrador de agresiones contra la prensa es el propio Estado. Tenemos que el 48% de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos, frente a un 8% de agresiones cometidas por integrantes del crimen organizado. Entonces eso nos da luz de lo que está pasando en México y de que el silencio es bastante funcional para ciertos actores. Y además que tenemos una Fiscalía Especial para la Atención de Agresiones contra Periodistas que, perdón, pero está de adorno. Bueno, una Fiscalía Especial que además supera la de por sí terrible, preocupante y espeluznante cifra de impunidad que existe en México del 98%, en el caso de delitos contra la prensa alcanza el 99.6%, es decir, es una impunidad casi absoluta. No. Entonces, evidentemente se está dando carta abierta a los perpetradores para que sigan cometiendo todo tipo de crímenes contra la prensa. ¿Por qué? Porque asesinar a un periodista, a una reportera en México, es igual a no pasa nada. Efectivamente, no va a pasar nada. Y además es muy desafortunado que ciertos actores internacionales, por ejemplo ayer el Nobel de Literatura, el señor Mario Vargas Llosa, diga que es un tema de mayores libertades, ¿no? O sea como ahora ya puede uno decir lo que sea, pues ya entonces uno se expone, ¿no? Es culpa del periodista. Exactamente, pero aquí tenemos que el 21.9% de los asesinatos presuntamente son cometidos por funcionarios públicos, frente al 19% de los asesinatos cometidos por el crimen organizado. O sea, es decir, hay un tema muy grave en donde no es casual que esté pasando esto. A alguien le funciona, y le funciona a los actores de poder. Quienes están siendo más agredidos desde el gremio periodístico son quienes cubren crimen organizado, corrupción, y evidentemente tocan intereses que quieren ser protegidos a toda costa. Y eso es inaceptable, y eso, perdón, pero como lo dice nuestro título del informe anual de este año, es una democracia simulada. Eso no es democracia. Y en año electoral. Peor aún.
En el contexto electoral hemos identificado un patrón de agresiones que se dispara frente a cualquier otro contexto, solamente se equipara en los contextos de protestas sociales, me refiero a agresiones contra la prensa, y evidentemente esto trastoca el debate público, que en lugar de ser más robusto, de tocar temas de interés público, de tocar mayores temas que se tienen que abordar en el debate en el contexto electoral, pues más bien lo va inhibiendo. Bueno, pues estaremos muy al tanto de cómo se dan las cifras, estas de las que hablas en contexto electoral, en los próximos 100 días más o menos. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio. Leopoldo Maldonado es el oficial de protección y defensa de Artículo 19 en su sección México.